Bueno, y precisamente para hablar sobre este acontecimiento del día de hoy, voy a platicar y le agradezco que nos tome la llamada a Javier Guerrero, quien es historiador y cronista de Durango. Javier, le saluda Verónica Rocha desde Telediario Durango Vespertino. Buenas tardes. Muy buenas tardes, pero con el gusto de saludarte y estar con todos ustedes a través de la línea. Y además de felicitarlo porque pues personajes como usted permiten que la historia no se muera, que se cuente y que pues pase primero de voz en voz y luego se tuvo esta impronta en libros y en hoja y en tinta para que no se nos olvide lo que ha pasado Durango y sus habitantes. ¿Cuáles han sido los principales desafíos, Javier? Muchas gracias, pero bueno, esa es la tarea que nos toca a los historiadores y a los cronistas en particular, justamente pues tratar de recuperar la memoria. Lo importante aquí es que podamos conservar la memoria histórica de la población para que nos dé un mayor sentido de pertenencia, un orgullo de ser parte de esta tierra que ha sido muy difícil de construir. Los desafíos de Durango a lo largo de su historia, sus 457 años de historia, han sido muchos. Ha habido momentos en que la propia población estuvo a punto de desaparecer, incluso, ¿no? De que quedara como una población abandonada. Pero justamente pues al empeño de los habitantes, al empeño de quienes aquí han estado y nos han antecedido en los siglos, pues no dejaron morir la población y creyeron en ella, creyeron las oportunidades que la tierra les podía dar, y a pesar de las condiciones que no eran las más apropiadas, pues hicieron que esta ciudad sobreviviera y reemergiera muchas veces hemos estado literalmente en el fondo y ha reemergido la ciudad. Hoy lo mencionaba el gobernador en un video que proyectó con motivo de la aniversario de la ciudad. En el siglo XVII tuvimos, además del abandono de la ciudad porque se cambió la capital a Parral, y eso implicó pues que toda la administración se fuera para allá, una ciudad que dependía de la administración pública, se va a la administración pública, pues realmente la ciudad se redujo a unas cuantas familias que se quedaron, y además de eso hubo que agregarle una hambruna terrible de cerca de 8 años, que a pesar de esas condiciones de sequía absoluta y total, bueno, pues la población decidió permanecer aquí, darle la vuelta, esperar mejores tiempos, y se logró sobrevivir indiscutiblemente. Y después, a lo largo del resto del siglo XVII, del siglo XVIII, pues el aislamiento de la ciudad, los ataques constantes de las poblaciones originarias de Durango. Hay que decir que la conquista en el norte fue muchísimo más lenta que en el sur, la conquista en el sur fue muy rápida. Aquí en el norte el proceso de conquista prácticamente terminó hasta fines del siglo XVIII, y todo eso significó guerras, significó luchas constantes, asedio en los caminos, asaltos a los grupos que había. No se podía salir de Durango si no se iba protegido por el ejército. Entonces fue muy difícil sobrevivir en esas condiciones la ciudad. Y a eso le agregamos, además de las hambrunas, como ya mencioné, las epidemias. Hay que recordar que en 1784 se inició otra sequía, y esa sequía culminó con una epidemia de cólera en 1789. Y esa epidemia de cólera acabó prácticamente con una tercera parte de la población de la ciudad. Fue tanto los muertos que hubo, que los pequeños panteones que había afuera de las iglesias fueron insuficientes, y se tuvo que crear un panteón especial para las epidemias, el primer panteón de epidemias de Durango. En Durango ha habido dos. Ese fue el primer panteón de epidemias que se hizo. Luego, en el siglo XIX, la ciudad fue atacada en 1948 por un grupo de bandoleros que destruyó algunos edificios muy importantes de la ciudad, algunos comercios, y bueno, hubo que resurgir otra vez de entre las cenizas, porque fueron incendiados varios edificios, entre ellos el de la presidencia municipal, donde lamentablemente se perdió el valiosísimo archivo histórico que tenía el municipio hasta ese momento. De allí para acá se ha venido construyendo el nuevo archivo histórico, pero el archivo que se tenía se perdió en ese momento, pero junto con eso se perdieron muchos bienes y muchos comercios fueron saqueados. Después, para 1872, la ciudad es sitiada literalmente por los grupos apaches, que casi toman la ciudad de Durango. Fue la última incursión más al sur que tuvieron los apaches, que habían asaltado muchas de las haciendas alrededor de la ciudad, por eso están fortificadas las haciendas alrededor de la ciudad de Durango. Haber que agregarle pues las epidemias que ocurren en el siglo XIX, que tenemos 4 epidemias de viruela, que tenemos epidemias de tifo, varias epidemias de tifo. La última de ellas, la de tifo, que se da en
1897, duró 7 años, fue una epidemia la más larga que hemos tenido en la historia, ojalá y siga siendo la más larga, que esta no se vaya a alargar tanto, que siga siendo aquella epidemia la más larga en la historia de Durango, y también fue la que más muertes causó, y esperemos que siga en el registro de la historia como la que más muertes causó, la epidemia de 1897-1905, que fue el periodo que duró, causó 2.600 muertes, que es muchísima gente, ¿no? O sea, una muerte en sí ya es dolorosa, bueno, 2.600 personas que han fallecido en una epidemia de esta naturaleza, pues es terrible. Después vino el sitio de la ciudad de Durango en 1913, donde es prácticamente destruida toda la ciudad, incendiados la gran mayoría de los comercios, saqueados los que no fueron incendiados, volados con dinamita algunos otros comercios, igual casas, y luego rematamos ese apocalipsis de 1913 con la epidemia de fiebre española, que en 1918 nada más en la ciudad de Durango causó 448 muertos en 3 meses. Y ahí, a partir de ahí, bueno, pues viene una serie de procesos de reconstrucción, hay avances muy importantes en la medicina, hay avances muy importantes en el tratamiento de las enfermedades, y prácticamente la siguiente gran epidemia, que es la que estamos viviendo ahora, pues es una epidemia que nos ha llevado justamente pues en la lucha diaria y en el desconcierto de todos nosotros, ¿no? Quien me ha preguntado, me ha dicho, oye, es que nunca se había vivido algo así. Bueno, se vivieron momentos muy difíciles como los que te he mencionado. La diferencia ahora es que esta nos tocó vivirla a nosotros. Estos momentos, pues muchas veces no les tocan ni a nuestros padres, ni a nuestros abuelos, ni a nuestros bisabuelos, pero en este momento, pues es un problema grave de salud pública que nos toca vivir a nuestra generación, y que, pues en ese sentido, tenemos que tener la responsabilidad de poderla enfrentar y poderla atender. El día de hoy, si me permites, Vero, yo le proponía al Cabildo, y el señor gobernador respaldó la petición que hice, que en este sentido de guardar la memoria y de tener la memoria de los sucesos, es cierto que sabemos lo que pasó en las epidemias anteriores y demás, y todas las epidemias, incluyendo la actual, siempre tienen el mismo gran conflicto. Un grupo de médicos, enfermeras, trabajadores de la salud que enfrentan al enemigo, así literalmente, con los ojos cerrados, porque no se conocen, no sabemos sus características y demás. Si lo supiéramos, no tendría el efecto que tienen las epidemias. Y en esa línea de batalla mueren muchos de ellos. Mucha gente que entregó literalmente su vida para tratar de proteger a todos los demás, para proteger a nuestros ancestros y ahora protegernos a nosotros. Lamentablemente, en este proceso de la historia, conocemos muy pocos nombres de los médicos, de las enfermeras, de los asistentes que murieron en la línea de batalla en todos estos momentos críticos de la ciudad. Hoy, lamentablemente, han muerto varios médicos, varias enfermeras, camilleros, varios trabajadores del sector salud, incluso vigilantes, policías, militares que han fallecido, colaborando, servidores públicos que, anteponiendo más allá de su servicio, pues han antepuesto su vida para protegernos a los duranguenses. Y no merecen quedar en el olvido, no merecen el anonimato. Entonces hoy propusimos que se construyera en la ciudad de Durango un memorial, un monumento, no un monumento amorfo, un monumento donde se inscriban puntualmente los nombres de todos los servidores públicos que, luchando contra la pandemia, murieron para que todos nosotros pudiéramos seguir adelante, para que Durango le pueda dar vuelta a la hoja, porque no merecen el olvido y Durango necesita recordar a sus verdaderos héroes. Fabuloso esto que estás compartiendo, Javier. Ahora, tú ya lo compartiste y fue recibido pues con buenos ojos. ¿Qué seguiría para que se pueda cristalizar? ¿Qué sigue para que se pueda cristalizar? Que el ayuntamiento, yo voy a formalizar la propuesta por escrito para que el ayuntamiento lo analice en su comisión de desarrollo urbano y lo apruebe el Cabildo para que se inicie la construcción de este memorial. Aquí lo ideal es que se pueda hacer a la brevedad posible, que se pueda hacer un espacio que la comunidad, los medios de comunicación, los diferentes sectores de la comunidad se sumen a un esfuerzo de esta naturaleza, pues para no dejar en el anonimato a estos héroes de nuestra ciudad, y podamos, aunque sea
metafóricamente hablando, en el memorial tener un lugar donde poder abrazarlos, donde poder recordarlos, donde poder saber quién fue y que sus familias, sus descendientes se sientan orgullosos de ellos. Sobre Todos todo, nosotros, naturalmente. exactamente, sobre todo por eso, porque para las generaciones venideras, como tú lo has citado puntualmente, puedan saber y conocer cómo se le dio batalla a esta pandemia, pero sobre todo ponerles rostro y nombre. Javier Guerrero, historiador y cronista de Durango, le agradezco y le aprecio todo este bagaje de historia que nos ha regalado. Es una riqueza tener la vida, pero sobre todo es una riqueza tener personas como usted que nos pueda compartir esta historia viva de nuestro Durango. Gracias, Javier. No, al contrario, te agradezco, Vero, tus palabras, te agradezco el espacio y pues ojalá este símbolo de gratitud de los duranguenses a nuestros héroes lo podamos ver y lo podamos concretar pronto. Te agradezco mucho, Vero. Le damos seguimiento, Javier, y por supuesto hacemos votos para que también sea muy pronto y podamos dar noticias de que esto se cristalizó. Gracias, Javier. Buena tarde. Buena tarde. Qué interesante, ¿eh? Qué interesante, porque no es poca cosa que las generaciones venideras, incluso aquellas que no vamos a conocer, sepan, como lo ha dicho el cronista Javier, pues que sepan realmente cómo se le dio batalla a esta pandemia con todas sus implicaciones y complicaciones, y que les pongamos rostro y nombre, y que en un futuro puedan ser pues considerados, porque así los consideramos ahora también nosotros, pues prácticamente héroes, Mauricio, porque correcto, en muchas ocasiones y en muchos lugares están trabajando pues con las uñas.